6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, y buenos días a todos los que siguen nuestros contenidos por el canal, nuestro canal de YouTube y por todas nuestras plataformas digitales. Identificamos algunos temas de los que vamos a abordar inmediatamente. Entonces, señores, vamos a ver. Bueno, en verdad, yo no tengo idea de cuál es la realidad en relación con la peste porcina africana por la diversidad de informaciones que se manejan con relación a ese tema. La Cámara de Cuentas puso de manifiesto que las políticas de protección a la mujer son mojigatas. Y bueno, hablo un poco de este panorama de precampaña que es realmente inevitable por una serie de realidades, este panorama que vivimos en los distintos partidos políticos. Quiero hacer llegar mi abrazo solidario a nuestra querida amiga Josefina Navarro, al arquitecto Andrés Navarro, a todos sus hermanos por el fallecimiento de don Inocencio Navarro, el padre de Andrés, de Josefina y sus otros hermanos, que falleció en el día de ayer. Así es que toda nuestra solidaridad. Entonces, señores, miren, Haití es increíble, porque cada vez que quieren dar una demostración de que tienen algún tipo de control del territorio, eso se da con medidas hacia la República Dominicana. Haití no es un estado, no opera como un estado, porque una de esas condiciones es la del control del territorio. Haití no tiene control de su territorio, ese territorio está en manos de grupos criminales, de gangas criminales que controlan una parte del territorio de ese país. Por eso hay fuerzas internacionales que están tratando de ayudar a ese país a recuperar el control, el monopolio de la fuerza. Y hasta que eso no se logre, pues ahí no puede hablarse de un Estado. Pero bueno, en la formalidad, supuestamente hay un gobierno provisional, y a veces uno tiene que referirse a esa estructura como un gobierno, porque es la esperanza de que exista. La esperanza de que exista. Bueno, ayer Haití dio a conocer, algunos medios haitianos dieron a conocer una medida que han adoptado las autoridades haitianas. Consiste en prohibir las mercancías extranjeras que ingresen por los puertos dominicanos. Es decir, que cualquier producto que vaya destinado a Haití, que ingrese por los puertos dominicanos, tiene la entrada prohibida en Haití.
un absurdo, porque ante el clima de inseguridad en Haití, pues no hay quien se anime, a llevar sus productos a un puerto haitiano. Entonces, un absurdo, pero con esto se pretende responder al tema del contrabando de armas de fuego, que hay contrabandos de armas que han venido por puertos dominicanos, etcétera, y esa es una formalidad. La decisión del gobierno haitiano de prohibir la entrada a las importaciones procedentes del extranjero a través de la República Dominicana, pues se supone que no afecta a la producción nacional dominicana. Entonces, allá ellos con esa medida, allá ellos, porque ellos no tienen control absolutamente de nada. Entonces, es una medida ecléctica porque los productos dominicanos pueden entrar. Son básicamente productos de origen agropecuario, que huevo, que pollo, harina, ese tipo de cosas. Esos productos pueden entrar. Lo que no va a entrar y seguirá entrando sin ningún problema son los productos que llegan del extranjero por puertos dominicanos, porque ellos tienen puertos para recibir productos y ellos tienen puertos seguros para recibir productos. Y alguien se va a animar a enviar productos allá, donde no puede aterrizar una aeronave, que ya usted sabe lo que pasa. Entonces, sumamente contradictorio, por no decir que a veces lucen hasta ridículos. Pero ellos son los que supuestamente manejan su país, que no manejan absolutamente nada. Murió un policía keniano, mataron a un policía keniano. Hay una reunión de los países del CARICOM, encabezada, donde estará Marcos Rubio. Los países del CARICOM son 15. Marcos Rubio ha aprovechado ahora, desde ayer, para ir a Jamaica, previamente a Guyana y a Surinam. Y entonces ahí él se va a reunir con los países del CARICOM, que la República Dominicana, que está en el Mar Caribe, no reúne supuestamente los requisitos para formar parte del CARICOM. Yo no sé cuáles son esos requisitos. Del CARICOM forman parte Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago. Son 15 países que forman parte del CARICOM, entre lo que está Haití. Entonces, República Dominicana no forma parte del CARICOM. La única explicación es que genera celos, digamos, el tamaño de la economía dominicana. Genera celos, etcétera, y ellos prefieren que no estemos, y casi siempre sus políticas han sido un tanto distantes a la República Dominicana, aunque en los últimos tiempos ellos han estado un poco más aproximados a la realidad. La agenda de Marcos Rubio
lo que está planteando son dos cosas. Que algunos de estos países caribeños parece que aún dependen del petróleo venezolano. Entonces, Estados Unidos no quiere esta comercialización de petróleo venezolano. De hecho, Donald Trump anunció la colocación de aranceles a los países que compren petróleo de Venezuela. Eso entre otras cosas. Lo otro es también el fantasma chino. El fantasma chino, tratar de alejarlo, pero hay escasas posibilidades de eso. Entonces él está en Jamaica, donde se lleva a cabo esta reunión del CARICOM, los países dentro de lo que no está República Dominicana. Bueno, señores, ¿qué es lo que pasa con la peste porcina africana? Limber Cruz dice que realmente está controlada, que no podemos hablar de una incidencia mayor a la del 1% de PPA. No hay una incidencia mayor a la de 1%, de acuerdo con las declaraciones que ha dado Limber Cruz. Limber Cruz, que hubo casos en San Cristóbal, en Cienfuegos, en Santiago, en Atomayor y en el Pino de Dajabón. Pero que todo eso está bajo control. Que estamos hablando que de un total de 800 pruebas, apenas tenemos un 1% de positividad, que es un asunto que está bajo control. Eso es lo que reiteró ayer el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y yo quisiera creerle, yo quisiera realmente que las cosas fueran así. Ayer, sin embargo, veíamos unas declaraciones que ofrecía la Federación Dominicana de Porcicultores, FEDOPORS, que alertó sobre la situación que atraviesa el sector debido a la fiebre porcina africana, PPA, advirtiendo que más de 3.900 productores han abandonado la actividad en lo que va de año. El señor que habló, Miguel Ángel Olivo, que es el presidente de esta federación, dijo que aunque el gobierno ha ofrecido compensaciones a los productores afectados, el programa de erradicación PPA no garantiza pagos justos y oportunos, lo que ha dejado a muchos sin su principal fuente de ingresos. Se sacrifican los cerdos, pero la deuda de los productores sigue intacta. Eso ha dicho el presidente de la Federación de Productores de Cerdo. Entonces, ellos hablan de un impacto severo, tanto en el Cibao, en Moca, en La Vega y en Santiago, es decir, en estos pueblos del Cibao, sobre todo. Entonces, ¿qué hacer, señores? Porque sería importante que tuviéramos una visión clara de lo que está ocurriendo. Y bueno, sé que los productores también, además de estar empapados de la realidad, quisieran lograr compensaciones que son legítimas. Son legítimas porque enfrentar la posibilidad de perder tu medio de producción sin que esté vigente un programa compensatorio, efectivo, pues desde luego que crea
crea preocupaciones. Hasta ahora es importante reiterar que no estamos hablando de ningún riesgo para la salud humana, que no hay ningún tema con el consumo de cerdos, que la llamada PPA, fiebre porcina africana, porque se originó, bueno, precisamente en Kenia. Hablábamos de los kenianos por la presencia en Haití. Se originó en Kenia. El primer caso está más o menos datado por allá por el año de 1920 en Kenia. Por eso que se llama fiebre porcina africana. Pero es un daño a la producción de cerdos. Afecta la producción de cerdos, porque la disminuye por la mortalidad y porque también la disminuye en las granjas afectadas. Y la erradicación supone una eliminación de la población de cerdo. Por ahí anda la posibilidad de una eliminación total. Entonces, como para mantener a flote la economía de los productores, lo que se está tratando es de un método quirúrgico, de enfrentar los brotes donde se presentan y tratar de controlar para que no haya expansión. Pero si vemos esta versión que por una parte el gobierno nos asegura que es un asunto bajo control, pero aparentemente solo el gobierno así lo entiende. Los productores lo que están hablando es de una cosa totalmente diferente. Entonces es evidente que ahí hay que unir a todos los sectores, al gobierno, a los productores y ver qué es lo que vamos a hacer para enfrentar ese problema. Y lo primero es que tengamos una idea clara de qué es lo que está pasando con la PPA, con la fiebre porcina africana. Bueno, miren, ayer Rosa Encarnación hizo una descripción de todas estas cosas que ocurrían en la Cámara de Cuentas, que a su vez están relatadas en un informe de una comisión de la Cámara de Diputados, en un informe que se archivó. Y ahí hay muchas cosas que eran conocidas, que si impactan es porque ahora se ven aunadas en un informe que se tapó, que se ocultó, que se escondió, que se tenía ahí, pero se escondió. Y a mí en lo que quiero llamar más la atención, incluso voy a hacer una revelación sobre el tema de la Cámara de Cuentas, pero en lo que quiero llamar más la atención es en esa mojigatería que nosotros tenemos con la supuesta defensa de los derechos de la mujer y los supuestos respetos a la dignidad de la mujer. Que en este caso de la Cámara de Cuentas, yo no sé dónde se metió. Señores, desde el principio, no ahora y no después de ese informe, llegué a afirmar aquí de manera categórica que el espacio laboral en la Cámara de Cuentas era un espacio realmente totalmente hostil, totalmente inapropiado, totalmente irrespetuoso a la dignidad de la mujer.
Y si se sabía en medios de comunicación, eso se sabía en todas las instancias de este país. Pero en todas las instancias, es más, yo quiero reiterar que los primeros que conocieron de cuál era la situación que estaban allí, pero priorizaron en lo político, fueron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Me refiero a don Eduardo Estrella, que era presidente del Senado, y Alfredo Pacheco, que era y sigue siendo presidente de la Cámara de Diputados. Esos dos caballeros fueron informados de manera pormenorizada de todas las vagabunderías que ocurrían allí. Pero absolutamente de todas las vagabunderías que ocurrían allí. Y cómo era el trato que se daba allí a las mujeres. Llegué a criticar a don Eduardo porque parece que él no entendió lo que le estaban explicando en esos momentos, que le sugirió a las damas que le estaban describiendo la situación totalmente indigna a la que ellas estaban sometidas, y le sugirió que como el presidente de la Cámara, el sujeto ese que colocaron ahí como presidente de la Cámara de Cuentas, iba a cumplir años, que le regalara un bizcocho. Señores, ustedes saben en qué lugar queda un país que supuestamente somos muy sensibles frente a todo lo que pasa con la mujer, conociendo claramente que hay un sitio donde a las mujeres le dicen cucarachas, donde un individuo pretende que cualquier mujer que está ahí pues puede entrar en lo que sea, donde dos abogadas van y presentan una denuncia de acoso sexual, y el Ministerio Público y la propia justicia, porque todo esto fue por una combinación política, dicen ningún acoso sexual. Eso es acoso laboral. No hay acoso sexual. Eso es acoso laboral. Pero todo el mundo sabe. Señores, todo el mundo sabía lo que ocurría allí. Entonces, después estamos de hipócritas, hablando tontería. El Ministerio de la Mujer lo sabe, pero no mira para allá. Dirá, bueno, es que me puede meter una auditoría. Yo estoy aquí para defender los derechos de la mujer, pero me puede meter una auditoría. No. Señores, si esas cosas se hubiesen dado en cualquier otro sitio, los escándalos y todas las poses de censura y de condena que se habían producido en este país fueran grandísimas, pero no. Eso se mandó a tapar, como se tapó el informe, porque ahora no estamos dando cuenta de este informe, pero ese informe estaba ahí y estaba tapado. ¿Por qué? Porque no convenía. No convenía porque... ¿por qué no convenía? Porque se entendía que esa Cámara de Cuentas iba a servir, por lo menos, que ni siquiera sirvió para eso, que iba a servir como un instrumento para el lawfare. Es decir, necesitamos esta Cámara de Cuentas que no sirve para nada, pero necesitamos porque, aunque hay unos expedientes del Gordo del Sable, amplísimos, esos expedientes no están sustentados por auditorías. No están sustentados por auditorías. Se supone que, por lo menos, esto iba a servir para eso, pero ni siquiera para eso sirvió. Y lo que se estableció fue una mancuerna tal que había una puerta circulatoria. Había una puerta circulatoria. En un momento determinado, la consultora jurídica de la Cámara de Cuentas era la esposa del jefe de gabinete del Ministerio Público. Porque era lo mismo. Era exactamente lo mismo. Entonces, no, espérate, no, este misógeno, hay que protegerlo.
Hay que protegerlo, no importa cómo esté tratando a las mujeres, porque lo de la defensa de los derechos de las mujeres es un discurso. Todo el Estado sabía lo que estaba ocurriendo ahí. No, pero nada. Ahora dije que estamos alarmados porque le decían rata, le decían cucaracha a las mujeres, pero todo el mundo lo sabía. ¿Quién no lo sabía? ¿Quién no lo sabía? Pero ¿quién no lo sabía? Más una serie de desastres, de una serie de cosas que incluso yo les adelanto que se vaya preparando el Ministerio Público para que siga hablando de acoso sexual, porque ahí se van a producir otras cosas, pero ya no habrá la necesidad de la protección política y entonces ya veremos cómo se actúa, pero usted ve cuánta doble moral. ¿Cuánta doble moral? Decía que iba a hacer una revelación sobre el asunto de la Cámara de Cuentas. Bueno, ustedes saben que ayer la Cámara de Diputados escogió la terna que de 25 dejó en 15 los preseleccionados para que el Senado escoja a los 5 miembros de la Cámara de Cuentas. Eso se hizo medalaganariamente, sin mucho criterio, o sí con algún criterio, y la oposición se retiró y dejó que los PRMistas manejaran su asunto. Y ellos parecen dispuestos a manejarlo, que no deberían estar dispuestos a manejarlo, porque ya fracasaron escogiendo la peor Cámara de Cuentas que se haya escogido. Después de ese fracaso rotundo que tuvieron en la escogencia de esa Cámara de Cuentas, en esta oportunidad deberían ser más humildes. Más humildes, más abiertos, escuchar un poco más para no volverse a equivocar, a menos que el interés no sea el que se produjo en estos años, que no hubo auditoría. Se gobernó sin auditoría. Es decir, somos un país muy transparente, muy felicitado, muy elogiado, pero eso es contrario a la realidad, porque la realidad es que no hubo auditoría porque no había Cámara de Cuentas. Yo no sé si vamos a seguir igual. Porque se da el manejo político simulando que no hay manejo político. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué es lo que ha complicado un poquito más el asunto? Y ha expuesto un poquito más el descaro. Que la persona que se escogió hace tiempo para la presidencia de la Cámara de Cuentas, después no quiso asumir la presidencia de la Cámara de Cuentas. No la quiso asumir. ¿Quién fue el que fue escogido para presidente de la Cámara de Cuentas? Que fue escogido. Usted es el presidente de la Cámara de Cuentas. El que fue escogido para presidente de la Cámara de Cuentas es un miembro de la Junta Central Electoral que se llama Chami Issa. Ustedes, cuando comentamos recientemente que hubo un procurador adjunto que había pedido una licencia al Consejo del Ministerio Público para irse como suplente a la Junta Central Electoral, eso era un caso extraño, porque como una gente que tiene una posición activa va a dejar la posición activa para irse como suplente para otro lugar, que no es una posición activa. Incluso hasta hace poco tiempo ni siquiera salario tenía.
y ni funciones específicas tenía tampoco. Entonces, ¿cómo ocurre eso? ¿No? Eso ocurrió porque como desde hace tiempo estaba establecido que el señor Issa iba a ser el presidente de la Cámara de Cuentas, entonces se escogió como miembro suplente a Iván Félix para que Iván Félix fuera miembro suplente de Issa y se quedara después como miembro titular de la Junta Central Electoral cuando Issa pasara a presidir la Cámara de Cuentas. Fíjense cómo las cosas están amarradas, pero con muchísima antelación. El señor Issa después, que tiene compromiso con la cedulación, que tiene compromiso con la cosa, dijo que no se iba para la Cámara de Cuentas, o tal vez le temió a irse a echar eso encima. Y el miembro entonces que estaba como suplente, esperando que Issa se fuera a la presidencia de la Cámara de Cuentas, entonces ahora lo alaron otra vez para el Ministerio Público Independiente. Lo llevaron otra vez, ya tú no haces nada esperando ahí, porque ya él no va para la presidencia de la Cámara de Cuentas. Ahí es que buscan a la señora Emma Polanco para llevarla como presidenta de la Cámara de Cuentas con las inconveniencias que ya hemos presentado. Y así por el estilo. Y como comentábamos en el día de ayer, incluso con graves conflictos de intereses. Porque ¿cómo es que si yo estoy en el negocio de la lucha contra la corrupción? Porque se creó un negocio para la lucha contra la corrupción. El tú crear un grupo de gente que se gana millones en la persecución, que no me estoy refiriendo al Ministerio Público, sino al grupo paralelo al que se le da un negocio. Mira, vengan acá. Aquí hay una cosita buena. Eso es para ustedes. Ustedes van a ganar una millonada. Entonces, le dan ese negocio. Entonces, yo estoy en ese negocio, pero al mismo tiempo, después me puedo retirar supuestamente de ese negocio para irme a la Cámara de Cuentas, o para irme a la Procuraduría, o para irme aquí, o para irme allí. ¿Ustedes creen que el hecho de que yo que me aparte del negocio, a mí me van a dejar fuera del negocio? Cuando realmente me mandan a un sitio donde yo puedo servir a los intereses de ese negocio, donde yo voy a manejar información privilegiada para salir a buscar gente después y negociar fuera de los tribunales, como se hicieron con muchísimos casos de esto. Porque así se manejaron muchos casos y yo lo demostré aquí. Que se manejaron sin proceso ni siquiera penal abreviado y a gente que se hizo acuerdo con ellos para que pagaran los acuerdos con obras futuras que el gobierno le iba a otorgar. Entonces, la verdad es que si ellos no hacen una detención en eso y meten a este país en una nueva Cámara de Cuentas totalmente cuestionada, que por ese camino es que van, ya veremos cuáles son las consecuencias. Señores, miren, hoy está con nosotros Francisco Javier García. Francisco Javier García está con nosotros, a las 8 de la mañana está conversando con nosotros. Hay gente que ha criticado el hecho de que supuestamente hay campañas anticipadas y eso está ocurriendo en todos los partidos. Está ocurriendo en el PRM, está ocurriendo en el PLD y en cierta medida también en la Fuerza del Pueblo, aunque la Fuerza del Pueblo en ese sentido tiene más definición. Tiene más definición. Hay leyes y hay regulaciones, pero también hay una realidad. La realidad es que nadie tiene posibilidad de una candidatura presidencial si no tiene un trabajo consistente de varios años, de conocimiento y de organización de varios años y de estructuración de equipos de varios años. No hay posibilidad de eso. Es decir, los plazos legales son apolíticos. Son apolíticos porque esos plazos legales están
fuera de la realidad. Está muy fuera de la realidad. Entonces, vemos, por ejemplo, en el PRM, bueno, hay apresto. Ayer vi unas declaraciones que dio Eduardo San Lobatón. Él dice que en estos momentos su prioridad es el gobierno y ayudar al presidente Abinader a gobernar. Pero, desde luego, que él tiene que hacer trabajo político y creo que lo está haciendo con vinculación como la tiene realmente con la base del partido. Pero tiene que hacerla porque en el caso de él y en otros casos, no hacerla sería decir, bueno, aquí nada más hay 2 precandidatos porque son los que están ya preestablecidos, que es David Collado y Carolina. Si ellos se sujetaran exactamente al tema de los plazos legales, están fuera de las precandidaturas. En términos reales estarían fuera de la precandidatura, independientemente de que tienen que tener el cuidado, y que tal y como él dice, esa debe ser la prioridad. Hay campaña y eso es inevitable, y hay precampaña y eso es inevitable. Eso es inevitable. Entonces, en el PLD, probablemente haya un juego a la dilación. Hay un juego, aunque el plazo que se dio en principio no sea el plazo para las inscripciones de candidatura, pero ojalá que los que están en eso le pongan un tope a ese jueguito. Ojalá que los que están en eso le pongan un tope a ese jueguito, porque entonces no están trabajando para que su partido crezca. Si hacen eso, no están trabajando para que su partido crezca. Ok, vamos a buscar consenso, vamos a tratar de que la situación se equilibre un poquito más, pero piensen en un tope del jueguito, porque si no lo que están jugando es a quedarse fuera del juego y a dejar su partido fuera del juego. A eso que están jugando, Y yo no creo que eso le convenga absolutamente a nadie. Cambio y fuera. Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comersa. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre. Este jueves 27 de marzo nos acompaña en el Sol de la Mañana Francisco Javier García, exministro de Turismo, miembro del Comité Político y aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, a las 8:30 de la mañana, donde conversaremos todos los temas de interés. Sol de la Mañana. Que todo fluya, que nada influya, todo va de maravilla, todo es bonito, tomando mi café Santo Domingo. Buen día, rodéate de todo lo bueno y saquemos lo mejor de lo nuestro. El día es buen día, todo el día, buen día. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. ¿Necesitas adquirir vehículos, maquinaria o equipos para tu negocio? Hazlo inteligente. Leasing Eurocar te ofrece flexibilidad, beneficios y soluciones claras. Olvídate del mantenimiento, seguros y depreciación. Paga solo por lo que usas y enfócate en crecer. Explora los beneficios que van más allá de la compra. Leasing Eurocar. Movemos tu negocio. Transformamos tu futuro. Cotiza a